Saludos, estimados amigos, lectores y pacientes en el camino que yo he descrito como la escuela de mi vida. Aquí continuamos con una nueva fase del compartir de lo que yo he aprendido cometiendo mis errores y mi experiencia que he aprendido de ellos para que ustedes quizás no la cometan, yo espero así. Empezamos hoy con una serie nueva. Recuerden que en mis videos previos yo hablé que la escuela de la vida yo la dividía en dos sets de libros. La fase primera o básica de la escuela de la vida y la fase avanzada posgrabada de la escuela de la vida. Y para poder progresar de un nivel a otro, yo diseñé o escribía un libro de transición entre la fase básica y la fase avanzada, que lo tenemos aquí, que son reflexiones en el espejo mágico en mi mente, lecciones de amor de la escuela de la vida. Entonces, este librito consiste de 52 frases escogidas de cada uno de mis libros que llevan el mensaje básico esencial de lo que yo quiero compartir con ustedes, y lo que vamos a empezar en esta serie es una discusión de las 52 frases una por una, en sesiones breves explicando el significado de ellas para que ustedes aprovechen. Entonces veremos a ver, después que acaban en compartir conmigo esto, si ustedes están listos para empezar la fase avanzada de mis libros o si quieren empezar del principio. Recuerden que ya yo he discutido las diferentes fases en otros videos. Vayan a mi libro, la fase básica de lecciones de la escuela de la vida y las lecciones avanzadas, y ahí entenderán el mensaje de mi libro. Y ahora vamos a empezar con este. Vamos a leer la primera frase que cita este libro. Dice la cita número uno: el camino del medio es uno muy tortuoso. Ten paciencia. El camino del medio es uno muy tortuoso. Esto se basa en un concepto que en la tradición oriental hindú original, el universo y se miraba la preparación para entender la sabiduría era unas batallas de oposición entre los opuestos: bien, mal, bello, feo, feo, grotesco. Todas esas oposiciones que nos encontramos en la vida cuando dividimos el universo en blancos y negros definidos crean una confrontación. En el hinduismo previo y en las fases iniciales del entrenamiento de muchas tradiciones orientales se busca controlar el mal por el bien, y es una oposición de inhibir el mal para que no aparezca y yo pueda vivir en armonía. Ese nivel oposicional es una fase muy inmadura de aprender. El Buda, cuando vino a enseñó, se dio cuenta que no era una oposición, era una experiencia de compartir las dos visiones en un camino donde la oposición de un lado o del otro eran desvíos del camino central en que vamos buscando. Ese desvío transitorio hacia un lado, negativo o positivo, siempre lleva a un periodo de aprendizaje, porque al errar aprendemos a corregirlo y ya en el futuro no vamos a desviarnos a ese camino. Y empezamos otra vez al camino medio y nos desviamos hacia otro lado. Y los extremos nunca es la solución. Es el balance, la interacción de la polaridad de las posiciones que crea el equilibrio central del camino medio. Eso fue lo que el Buda enseñó y lo que trató de llevarle a sus discípulos. Eh, y hay muchas historias de cómo él lo hizo, pero lo importante de eso es que entiendan que la confrontación en las polaridades, recuerden que como yo he dicho previamente, todo el mundo quiere ser feliz, pero nunca, y estamos de acuerdo en que todos queremos ser felices, pero nunca concordamos en cómo serlo. Así que todo. También le mencioné que en las religiones, todo el mundo dice que la religión de ellos es la mejor, y le expliqué que las religiones son disfraces que la mente del hombre le pone a
la experiencia divina de Dios, al concepto de Dios, para poder entenderlo, y entonces le llama religión. Así que religiones son interpretaciones individuales del ser humano de cómo mira a Dios, pero todas son del mismo Dios. Por lo tanto, ahí está el camino medio, el balance. Vamos a aprender. Entonces lo otro importante es no, como todos vamos a cometer errores, cuando miramos nuestro pasado, cuando somos más jóvenes, más inocentes, vemos más errores que hemos cometido. Pero recordando que esos errores fueron cometidos porque en aquel momento no sabíamos o teníamos el conocimiento suficiente para no cometerlos. Por eso Jesús dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Entonces, esa manera de pensar, de no inculpar, porque nos crea culpa nuestros errores del pasado y eso nos afecta a nosotros. Porque si yo me inculpo y yo critico a aquel ser humano que yo era hace 20 años, estoy criticándome a mí mismo. Y empiezo a desarrollar culpa y mi autoestima baja ante mí. Por lo tanto, dejemos de estar mirando la paja en el ojo del otro, especialmente en los otros. Y por eso nuestro espejo es mágico, porque refleja nuestra visión de madurez, de entendimiento y compasión con otros. Mantengan ese espejo mágico limpiecito y no lo distorsionen con las emociones, el miedo, los temores, todas esas cualidades de oposición. Muchas gracias. Hasta la próxima charla.